Volvemos aquí en Semana en Vivo, estamos tratando de recordar, recomponer esta historia de estos últimos 20 años, a ver si vamos para adelante o si no, o si vamos involucionando, o si vamos caminando para atrás como los cangrejos. Yo estaba preguntándoles a ustedes, eso no es espuria, como dicen algunos, la Constitución del 91, porque dicen que habría cedido ante las presiones de los narcotraficantes y también de mucha guerrilla que no quería la extradición, ¿no es verdad? En el sentido de prohibir la extradición, nació espuria la Constitución. Claro, es que Pablo Escobar, y sumado el fenómeno de la guerrilla urbana, que sí generó un apoyo popular importante en los años 80, había una necesidad de cambio en el país incuestionable. El narcotráfico no fue solamente un grupo de maleantes que ponían bombas y mataban, sino se constituyó en una fuerza social muy importante, transformaron la economía colombiana. Los cálculos de Kalmanovich y otros economistas muestran que el país recibió 18 o 20 mil millones de dólares en esa década, la década de los 80. Y eso se fue en plata de electrodomésticos a través de los andrecitos y del contrabando por todo el país y generó una clase social que se beneficiaba y que vivía indirectamente de las bondades del narcotráfico, entre comillas. Gaviria reconoció eso, no podía seguir el Estado librando esa batalla contra una fuerza que tenía unos recursos infinitos para atacar al Estado y buscó la tregua para llegar a una conciliación entregándole a Pablo Escobar su cárcel, escogiendo sus guardas y haciendo lo que quisiera dentro de su propia cárcel. Entonces, desde ese punto de vista, sí es una constitución mal nacida, porque no representaba las fuerzas reales que había en el país, sino que obedecía a una presión de cambio de grupos insurgentes del narcotráfico y de la guerrilla, sin que hubiera un proyecto claro atrás. Y el desorden que se vio hoy en Colombia es en parte derivado de esa constitución que tal vez es la peor del mundo, tiene 500 artículos, va para un lado, va para el otro, no se puede gobernar, muy democrática, pero es un desastre para un país que quiere generar riqueza y progresar. No, yo sí no comparto esa tesis, para nada. ¿Por qué no? El proceso, la propuesta de reforma constitucional del presidente Vargas, que se llevó al Congreso de la República, la retiró el propio gobierno a raíz precisamente de la interferencia o de la intención de utilizar el debate para la prohibición de la extradición. Ahí es donde Roberto Salazar, quien les contaba, señala esta frase: a mí me podrá temblar la voz, pero me tiembla la ética y la conciencia. Ahí fue donde se levanta de parte del gobierno del presidente Barco esa reforma constitucional muy progresista, pero de manera simultánea en el país está dando otro fenómeno. En medio de la batalla contra el narcotráfico, de esa guerra declarada, el Estado colombiano está negociando con el M-19, con el EPL, con el Quintín Lame. Hay un proceso de paz. Había un proceso de paz serio de manera paralela a la guerra. En medio de la guerra contra Pablo Escobar, y un poco en función de lo que dice Claudia, estas guerrillas tenían dos caminos y optaron por el camino de salirse de la guerra, y ahí nace en mucho la propuesta de la reforma constitucional del 91. Ahora bien, que Pablo Escobar haya logrado, como lo logró efectivamente, a pesar de la resistencia de algunos héroes como Carlos Sosa Escobar, que se opuso a que se prohibiese la extradición, y otros solos, creo que fueron 7, no significa que el fundamento de la convocatoria y la movilización que se hace alrededor de la Constitución del 91 no sea serio. Es muy serio, digamos, que hubo ese pecado, pero no fue la Constitución del 91, fue la metida de la mano clara en un medio en el cual, comparto lo que tú dices, la primera declaración del entonces nuevo ministro de Justicia, doctor Giraldo, Jaime Giraldo, al día siguiente de posicionarse en medio de esta batalla que libraba Barco y el gobierno contra Pablo Escobar y los narcos, en medio del proceso de paz fue: el gobierno está extraditando de manera indiscriminada, con lo cual nos colgó una lápida a todos los que le habíamos firmado las extradiciones y habíamos librado la batalla. Y ahí empezó, ahí fue donde se negoció, el tema de la no extradición, con esas frases de Giraldo. María Jimena, esto está peor. María Jimena, mientras hablaban, yo resolví recordar lo que fue el itinerario de la extradición, porque ese itinerario nos dice mucho sobre cómo evolucionó el país. Mire usted, el tratado de extradición se negocia con Estados Unidos y se aprueba en el Congreso
durante la administración Turbay. Turbay. Nadie discute el tratado de extradición. Ni siquiera se dan cuenta que está mal hecho. ¿Cómo? Lo firmó usted como embajador encargado, por cierto. No, yo no estaba. Firmar eso. No. Lo firmaron mal. No, yo firmé, yo logré la ratificación del Tratado Vázquez-Sacio, que ayudó mucho en este problema con Nicaragua. No. Usted no se metió. Esto fue en el gobierno de Turbay. Llegó el tratado a consideración del Congreso. Como el presidente Turbay estaba en República Dominicana, lo firmó Germán Sea, que era el canciller. Ahí es donde viene ahí es el problema. El problema. Bueno, entonces, a nadie le interesó la discusión del tratado. No hay un registro de un debate en la prensa. Yo estudié eso, no hay. Bueno, segundo, de ahí pasamos a que el tratado murió. Nunca nadie hablaba de eso. El tratado se revive cuando llega Belisario Betancur al gobierno y Belisario Betancur dice: yo no aplico el tratado de extradición, porque ya el problema del narco estaba vivo. Entonces matan a Rodrigo Lara, entonces viene el tercer elemento, la tercera etapa. Entonces dice: sí lo aplico, y extradita al dueño, al gerente de Nutibara, a Botero. Y luego, entonces viene el asesinato de Rodrigo Lara y dice: ahora sí lo aplico, ¿no es cierto? Bueno, entonces ya vamos en la cuarta etapa del tratado. Mire usted cómo va cambiando. Y después, frente al mismo problema. Luego llega Barco. Y Barco, entonces, la Corte Suprema en diciembre, es como 17 de diciembre. La Corte, o 16, porque después viene la muerte de Cano, que es por eso. Que es el 19. Entonces la Corte Suprema, digamos el 17 de diciembre, yo estaba correcto tal vez, dice: el tratado es inválido. ¿Por qué? Porque lo firmó Germán Sea. Y como ministro delegatario no tenía esos poderes. ¿Por qué? Porque los poderes que tienen que ver con política exterior se los lleva el presidente. ¿Cómo le parece el argumento? Entonces, mire lo que ocurrió. No, esto es increíble. Mire lo que ocurrió. Entonces, lo voy a decir. Es un amigo suyo y mío muy querido. Es Mario Latorre, el que llama la atención y dice: mire, en El Espectador salió una versión de la sentencia de la Corte donde dice que el gobierno debe sancionar. Otra vez, porque lo que se discutía era la sanción, que ha hecho Germán Sea, debe sancionar el tratado. Entonces estudiamos la cosa y decimos: sí, sancionémoslo. Entonces se vuelve a sancionar el tratado. No doy todos los detalles porque no terminamos. Y eso entonces lo demandan y el Consejo de Estado lo tumba. Pero en el entretanto extraditan a Leder. Pero en el entretanto se extradita a Leder con Lowe. Lo extradita, claro, pero se extradita. Lo firma la extradición. Claro. Oiga, pero se extradita. ¿A quién asesinan después? Claro, el mismo día en que habían asesinado, es decir, la misma fecha en que habían asesinado a Rodrigo Lara. Para recordarle a los ministros de Justicia: si ustedes hacen esto, los matamos. Sí. Van dos. Bueno, por favor. Sí. Entonces, tumban el tratado y Barco dice entonces: seguimos extraditando. ¿Cómo? Si no hay tratado. Extradición administrativa. Vía administrativa. Discutible, pero vía administrativa. Usted sabe que hasta la fecha, María Jimena, hasta la fecha no tenemos tratado de extradición. No hay. La gente cree que hay. No hay. Se extradita porque sí, punto. Por vía administrativa. Por vía administrativa. Bueno, entonces, fíjate, déjame termino. Entonces, claro, la Corte dice que no, matan a Guillermo Cano en venganza. Si la razón por la cual asesinan a Guillermo Cano es por la decisión de la Corte y porque Guillermo Cano dice: yo me tengo, sí. Hay que mantener la extradición, por favor. Bueno, entonces, claro, ya viene la guerra. Ya sé, claro, el asesinato de Guillermo Cano, además un amigo muy querido del presidente. Entonces, se declara la guerra y entonces esa guerra deriva en la política de sometimiento. Correcto. Y esa política de sometimiento lleva después a que el tratado de extradición, es decir, en que matan la extradición en la Constitución, del 91. Que está bien absurdo otra vez. Ese es el otro paso. Sí. Entonces vuelve y muere. Entonces viene el gobierno de Samper. Sí. Entonces el gobierno de Estados Unidos presiona a Samper y dice: usted restituye la extradición. Entonces Samper la reintroduce. Sí, porque si no los gringos lo tumbaban. Bueno, entonces reintroducen el cartel de Cali otra vez. Entonces reintroducen la extradición y luego ya viene el tema de
De que todos quieren irse extraditados. Ah, no, bueno, lo de hoy. Lo de hoy, que es una cosa increíble. Es decir, después de todo lo que sufrimos, después de y ahora esta todos cosa, hacen cola para estar hacen en cola, Estados Unidos. piden, pagan, sobornan. Esto es increíble. Mire usted, entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es la evolución del país? Del terror de ellos por la extradición y de los funcionarios que tenían que extraditar porque les costaba la vida. A hoy, donde es un divertimiento. Claudia. Eso es increíble. Sí. ¿Usted está de acuerdo con lo de la Constitución del 91 que el doctor no, digamos, caricaturizar la Constitución del 91 como que era una cosa que se hizo más o menos para probar la no extradición, pues me parece que sí es falsear toda la historia colombiana, digamos. Habían muchas cosas que confluían en ese proceso, había unas grandes demandas de presiones sociales, de cambios, el sistema bipartidista no aguantaba, el país era completamente, el sistema político estaba completamente ilegitimado. Cerrado, como el Estado, las instituciones, pues eran más o menos amigo. de papel, o sea, si se podían levantar unos narcos y desafiar al Estado de semejante manera, evidentemente había que inventarse una rama de la justicia, digamos que en este país nadie le expedía una orden de captura a un narco, nadie. Había que inventarse la fiscalía, pues todo un aparato para que alguien por fin estuviera una orden de captura. Entonces, digamos, había una cosa de fortalecimiento institucional, de apertura del sistema político, de democratización en muchas áreas, y sí, se metió el tema de la extradición, pero pues, digamos, la Constitución no se reduce a eso. Pero me parece que más importante que eso es, ahorita yo les decía, a mí me parece que esa debilidad, esa no construcción de Estado y mercado en la mitad del territorio es parte de lo que hace que se creen estos Pablos Escobares. Pero hay dos cosas que sí han cambiado notablemente. Si eso es lo común, si eso es lo que sigue existiendo, ¿no? La desigualdad, el no Estado, etcétera. Lo que sí ha cambiado es, uno, lo que señalaba el doctor Cepeda, ¿no? Cómo los narcos antes le tenían pánico a la extradición y ahora pagan por irse, porque es más fácil negociar en la justicia gringa y salir rapidito y lavar toda la plata que quedarse aquí. Y lo otro que ha cambiado es que, fíjense que lo que aquí estábamos hablando era una amenaza, digamos, un Estado tratando de reaccionar contra una amenaza, ¿cierto? Y luego, ¿a qué pasamos? Al mundo de la narcoparapolítica, ¿no? La legalización de esa amenaza. A esos tipos incorporados totalmente a través de la política, una colusión. O sea, para dar de baja al señor Pablo Escobar, el Estado colombiano se alió con otros narcos. Cartel de Cali. El cartel de Cali y los sobrevivientes del cartel de Medellín, que eran los Castaños. Se alían Don Berna. para dar de baja a esta, que como decía el doctor Cepeda, esa es la versión, digamos, de la era del doctor Cepeda, esta era la gran, la peor, la única, la mayor amenaza que ha tenido el Estado colombiano nunca. Y resulta que para lidiar con esa amenaza nos inventamos una amenaza que en mi opinión fue mucho peor. Porque no solamente produjo mucho más muertos, ¿no?, que la era del narcoterrorismo. El narcoterrorismo no puso ni una fracción de los muertos que puso el paramilitarismo en la década de los 90. Lo que pasa es que fue menos espectacular y no fue en las zonas urbanas, sino en las zonas rurales. Y entonces nos parece que fue menor, no, fue mucho mayor, fue 10 veces mayor. Entonces pasamos a combatir al narcoterrorismo, a aliarnos con el narcoterrorismo y la política para combatir a la guerrilla. Y ese es un cambio fundamental que transformó por completo la política colombiana. De una manera, digamos, de la que todavía estamos pagando las secuelas y nada que logramos salir. Digamos, todavía el próximo congreso es la pelea entre los nostálgicos de la parapolítica, a ver si vuelven pues a tener poder y legitimidad, y otros sectores. Bueno, Claudia, volvamos después de esta pausa a seguir andando el camino. Ya vamos llegando aquí a 2014 o 2013. Los que quieran participar en el debate pueden hacerlo en @Semana en Vivo en Twitter, o si no en el hashtag @debatesemana. Volvemos aquí en Semana en Vivo, no se vayan.